Buenas tardes, familia. Qué bendición reunirnos una vez más. Es el primer día de la semana. Lo que hacemos hoy día, esto es honrar a Dios, marca cómo va a ser el resto de nuestra semana. ¿No es así? Bueno, vamos a entrar hoy día en una nueva serie. Esta serie se llama Nuevo Inicio, en agosto. Y quiero empezar con una historia. ¿Alguna vez han escuchado acerca de los violines Stradivarius? Eran hechos minuciosamente a mano por Antonio Stradivari y tenían un sonido sin rival. Imagínate a un violinista, solamente sostener un Stradivarius en sus manos. ¿No creen ustedes que experimentaría una tremenda emoción? ¿Y cuán mayor creen que fue la emoción que experimentó el violinista inglés Peter Cropper cuando la Academia Real Inglesa en el año 1981 le ofreció usar un Stradivarius que tenía 258 años de hecho para una serie de conciertos? Entonces el hombre, con emoción, sostuvo el violín, una joya. Está subiendo a la plataforma y de repente sucede lo inimaginable. Se tropezó y aterrizó encima del violín. ¡Crack! Se rompió el neck, el cuello. Imagínense cómo se sentía. Inconsolable. Bueno, buscó un luthier, esos maestros artesanos, y pensando en vano que podría recuperarlo, pero el hombre lo reparó. Y la rotura ni siquiera se podía ver. Es más, el sonido seguía siendo exquisito. Gracias a Dios que la Academia Real de Londres le permitió seguir utilizando el violín. Así que cada vez que él subía en esa serie de conciertos a la plataforma y tocaba el violín y estaba moviendo el arco sobre las cuerdas, él solamente pensaba en esto, ¿no? Que hay cosas que uno piensa que son irrecuperables, que son trágicas, pero finalmente en las manos de un maestro artesano se pueden recuperar. Y bueno, eso es lo que ocurrió en la vida real, ¿no? Y nosotros cuando nos ponemos a pensar en este tipo de cosas, pensamos que en la vida hay cosas trágicas que son irreparables, que no hay forma de volver atrás. Y si nos ponemos a pensar con respecto a este violín Stradivarius, experimentó un nuevo inicio. O sea, por así decirlo, ese precioso violín fue traído de vuelta a la vida, o sea, después de haberse echado a perder. Pero de la misma forma, el hombre, después de haberse echado a perder, tuvo también, gracias a Dios, una recuperación tremenda, porque Dios planeó la obra de la redención para traer en comunión al hombre que le había dado la espalda. La Biblia habla acerca del pecado original. Y bueno, la redención fue llevada a cabo para salvar al hombre de la perdición eterna, dándole al hombre otra vez la oportunidad de un nuevo inicio. La palabra de Dios nos habla de la tragedia de la caída del hombre. Eso abre la Biblia. En el tercer capítulo de la Biblia vemos el escenario original de la tentación y de la caída. Y bueno, el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Un ser espiritual. No estamos hablando acá de una caja resonante de madera con cuerdas. Estamos hablando acerca de un ser espiritual creado a imagen y semejanza del Señor. Con emociones, con familias y con problemas reales. Que finalmente se perdió. O sea, esa fue una verdadera tragedia. Sin embargo, Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, Él que creó todas las cosas de la nada con su poder, ¿no creen ustedes que si Él sustenta el universo entero, no creen ustedes que puede restaurar nuestras vidas y sustentar nuestras vidas que son mucho menos complicadas que este universo infinito?
Entonces hay esperanza para el hombre y eso es lo que vamos a tocar en esta serie. Vamos a hablar acerca de un nuevo inicio, hay esperanza para el hombre, o sea, la vida de las personas puede cambiar. Y gracias a Dios que Dios como creador también es restaurador, Él puede reparar lo que se piensa que se ha perdido. Gracias a Dios que no hay nada imposible para Él. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de uno de los temas más importantes que Jesús enseñó, pero que al mismo tiempo es uno de los más ignorados. Yo les digo, yo por 12 años estudié en un colegio religioso. Nunca me hablaron acerca de este tema. En mi familia, una familia religiosa, una buena familia, nunca me lo mencionaron. Incontables millones de personas en este mundo nunca han escuchado acerca de esto. Es más, dentro del cristianismo nominal o religioso, millones de personas que forman parte de denominaciones religiosas enteras no han escuchado acerca de esto, porque no lo han experimentado, no lo viven, no lo disfrutan y no lo predican, no hablan acerca de esto porque lo ignoran y tampoco lo tienen. ¿A qué me refiero? Bueno, la Biblia habla acerca de experimentar un nuevo inicio y si las personas no experimentan un nuevo inicio, en una nueva dirección, ellos van a seguir en el mismo camino errado que los conduce hacia la perdición. Y la Biblia sabiamente dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y ese es el camino en el que la mayoría se encuentra. No miento, digo la verdad en Cristo. Dentro del Sermón del Monte Jesús habló acerca de una puerta y habló acerca de un camino. Habló de la puerta ancha, habló del camino espacioso que lleva a la perdición y muchos están circulando por ese camino, la mayoría. Estamos hablando acerca de cosas que son verdaderamente trágicas porque la pérdida es muy grande. Estamos hablando acá de perderse eternamente. Estamos hablando acá del destino eterno de seres preciosos, espirituales, hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el tema que voy a tocar en esta serie tiene que ver con el remedio de Dios al problema más grande de la humanidad. El problema más grande que el hombre puede experimentar es la muerte espiritual, la separación de Dios. Y ese remedio es lo que Jesús llamó el nacer de nuevo. Y para que Dios te pueda hacer de nuevo, necesitas nacer de nuevo. Así que vamos a ir a la Escritura y vamos a ver la solución de Dios a ese problema. En Juan el capítulo 3, los primeros 7 versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: te digo la verdad, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: lo que te digo es la pura verdad, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. Sabemos aquí a Jesús en una conversación, en un encuentro, y comienza a hablar acerca de esto desconocido para el hombre, llamado nacer de nuevo o llamado el nuevo nacimiento. Y vean ustedes que Jesús lo repite varias veces, o sea, nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu, y termina enfatizando la extrema necesidad, y esto es algo urgente, de que la persona nazca de nuevo. O sea, hay cosas necesarias en la Biblia. La Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia dice que nos es necesaria la paciencia, pero también la Biblia nos dice, sobre todo lo más importante, que nos es necesario nacer de nuevo. Ahora, cuando uno ve este escenario que Juan describe, donde tomaron lugar ese evento de esa conversación, tenemos 3 cosas aquí. En primer lugar, 3 preguntas. ¿Quién estaba hablando? La segunda pregunta que surge es ¿con quién estaba hablando? Y la tercera cosa que consideramos es ¿de qué tema estaban hablando? Pues acá tenemos un encuentro que es bastante interesante. Ahora, con respecto a la primera pregunta, la respuesta es obvia. O sea, ¿quién estaba hablando? Era Jesús. La Biblia es cristocéntrica. El relato de Juan con respecto a Cristo Jesús es la verdad impresionante. O sea, nosotros podemos obtener 4 diferentes facetas
de Jesús en los 4 evangelios. O sea, cada uno de los evangelistas pinta un retrato único de Jesús, diferentes aspectos. Es como una montaña. Tú puedes mirar la misma montaña, pero tiene 4 lados, 4 facetas diferentes. Entonces, Jesús es representado por Juan de una manera única. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que Juan dice acerca de Jesús en el capítulo 1, en el versículo 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquí encontramos una descripción de Jesús y Juan dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. O sea, cada vez que Jesús hablaba, ¿y cuántos saben que de la abundancia del corazón habla la boca? Las palabras que salían de la boca de Jesús eran palabras de gracia. O sea, Él extendía gracia hacia las personas. Y la segunda marca que lo distingue es que Él estaba lleno de verdad. Cada vez que Él hablaba, revelaba verdad a las personas. Entonces podemos saber que lo que Jesús le dijo a Nicodemo era la verdad. No tenía nada de engaño. Así como la Biblia dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, de la misma forma podemos decir que Cristo es la verdad y no hay ninguna mentira en Él. ¿Quién es el que está lleno de mentiras? El padre de mentiras, Satanás. No hay verdad en Él. Él no permaneció en la verdad. Entonces, esa persona que Juan describe es el verbo que se manifestó en carne, es Dios hecho hombre, es el Hijo de Dios que en la encarnación llegó a ser el Hijo del hombre. Y Él está lleno de gracia y de verdad, y cuando Jesús habló con Nicodemo le dijo absolutamente la verdad. Y lo que Jesús estaba trayendo aquí era una revelación de una verdad completamente desconocida por el hombre. Y aquí surge la pregunta, bueno, ya sabemos quién está hablando, pero ¿con qué derecho, con qué autoridad estaba hablando? ¿Quién es Él para decir lo que Él dijo? ¿Quién es Él para afirmar lo que estaba afirmando acá? Y la verdad es que la actitud de la humanidad con respecto a las palabras de Jesús es paupérrima. ¿Saben ustedes que nuestras actitudes en la tierra le envían un claro mensaje directo al Dios del cielo? Jesús dijo, la palabra que yo he hablado, esa es la que los va a juzgar en el día postrero, en el día último. O sea, y la gente vive y hacen sus cosas, andan en sus propios asuntos, siguiendo ambiciones egoístas y no consideran en absoluto la verdad pura y absoluta de lo que Jesús dijo. Están en peligro y no lo saben. Están siguiendo esos caminos que son caminos de muerte. Entonces, aquí el verbo le estaba trayendo a Nicodemo una revelación que el hombre no conocía. Y nosotros podemos estar seguros que lo que Jesús dijo fue completamente verdad, porque Juan hace otro comentario en el capítulo 3, en el versículo 13. Y eso, Juan escribió su libro años después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Y por eso lo colocan los términos como aparecen acá. Él escribió eso después de que Jesús acabó su obra y volvió al cielo. Porque Jesús dijo, yo no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y Él dijo, yo voy al cielo de vuelta. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces Él está diciendo, sí, el verbo descendió del cielo. ¿Ok? Pero cuando subió al cielo, ahora es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Él, siendo Dios y poseyendo todos los atributos de la naturaleza divina en su persona, añadió a su persona los atributos de la naturaleza humana. Entonces, la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo hombre. Entonces, el que subió al cielo después de haber descendido es el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, lo que Juan está diciendo acá de manera definitiva es que obviamente Él era el verbo, Él era Dios, conocía a Dios el Padre y Él descendió del cielo para traer a la tierra la verdad de Dios y Él estaba completamente autorizado porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después de comunicarnos la verdad de Dios y compartir la humanidad con nosotros, Él murió por nosotros, por nuestros pecados y volvió a la gloria. Entonces, Jesús tenía todo el derecho a decir lo que Él dijo, porque Jesús era, es y seguirá siendo la encarnación de la mente de Dios. Entonces, el verbo de Dios recibió, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios recibió
Esa noche una visita inesperada. Alguien vino a verlo. ¿Quién es este personaje? Ahora vamos a responder la segunda pregunta. O sea, ¿con quién estaba hablando? Y si ustedes leen cuidadosamente el Evangelio de Juan, se van a dar cuenta que existen 14 encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas. Y el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo fue singular. Y acá tenemos un encuentro de dos grandes. En la Biblia hay varios encuentros entre grandazos, ¿no? ¿Alguna vez han leído en Génesis capítulo 14 el encuentro entre dos grandazos, Abraham y Melquisedec? ¡Wow! Y ambos son un tipo y sombra de Cristo en cierto sentido. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento tenemos un encuentro entre Jesús y Nicodemo. Y normalmente Jesús se rodeaba de todo tipo de personas. O sea, él tenía contacto con gente común y corriente, enfermos, paralíticos, leprosos, gente endemoniada. O sea, Jesús tenía contacto con todo tipo de personas, pero ahora se topó con uno que era parte de la aristocracia en Jerusalén. Ese hombre, Nicodemo, se sabe bastante acerca de él. En primer lugar, Nicodemo era un hombre rico. Se dice que era uno de los 3 hombres más ricos en Jerusalén. ¿Se acuerdan ustedes que antes de sepultar a Jesús tuvieron que preparar su cuerpo con especies aromáticas? Bueno, hubo 2 hombres que fueron claves ahí. José de Arimatea, que ayudó, y él preparó su sepulcro que nadie había usado, de piedra, labrado en la piedra. Yo lo conozco. Está en Jerusalén, he ido 2 veces allí. Y ese es, definitivamente, ese es. Cumple con toda la descripción de Juan. Y luego estaba también Nicodemo, que la Biblia dice que él compró un compuesto de aloe y mirra, más o menos 50 kilogramos. Eso es carísimo. Entonces estamos hablando de algo que un hombre rico podía hacer. La segunda cosa que sabemos sobre Nicodemo es que era fariseo. Ustedes saben que los fariseos eran una secta muy estricta, guardaban la ley, pero no solamente guardaban la ley, también eran celosos de las tradiciones de los ancianos y encima agarraron las interpretaciones que los escribas hacían y las guardaban hasta el límite. O sea, ya se llevan al extremo. Y los fariseos no simpatizaban mucho con Jesús, pero él siendo fariseo se le acercó. Raro, ¿no? La tercera cosa que podemos decir con respecto a Nicodemo es que Nicodemo era un gobernante. Era un líder religioso en Israel, era parte del Sanedrín, que era el tribunal judío, el concilio, el Sanedrín, el tribunal judío, y tenía 70 miembros y solamente personas selectas podían formar parte de él. Y la cuarta cosa que podemos decir con respecto a Nicodemo es que él era parte de una familia importante. Entonces, por eso dije, acá hay un encuentro entre 2 grandes. Y él vino de noche a Jesús y él no vino en una visita oficial, ni tampoco representando a los fariseos, ni representando al concilio o al Sanedrín. Él vino de manera personal. Y él tuvo una percepción de Jesús bien diferente que la que tenían los demás miembros del concilio o del Sanedrín o de los fariseos, de la secta del fariseo, que eran unos 6,000 más o menos. Tenían una percepción completamente diferente. O sea, él sabía, él percibía que él era un hombre de Dios. Y lo primero que le dice, y él reconoce, dice, yo sé, o sea, tú vienes de Dios y Dios está contigo porque ningún hombre puede hacer las señales, los milagros que tú haces a menos que Dios esté con él. O sea, él viene con esa actitud de reconocimiento, pero él viene también para buscar respuestas que no se las pueden dar en el Sanedrín, ni tampoco todos los estudios que había recibido como fariseo. O sea, él tenía un vacío en su vida. Y Jesús le responde, va de frente al centro de la necesidad más profunda de Nicodemo. Él pasa por encima de lo que él estaba diciéndole sobre los milagros, las señales, las sanidades, los prodigios y todo eso. Y él le dice, le habla de lo más importante que él necesitaba y que la humanidad necesita. Es un cambio radical. Esto es un nuevo inicio en la vida de la persona. Y estamos hablando de algo que Nicodemo jamás en toda su vida había escuchado. Estoy hablándoles de alguien que era un maestro en Israel, era uno de los maestros más reconocidos en Israel. O sea, Jesús le estaba hablando de la necesidad de la regeneración, de un nuevo inicio en su vida. Y a pesar de que ese hombre tenía una serie de ventajas, o sea, a pesar de que ese hombre tenía lo que muchos quizás codiciaban tener, quizás este hombre era muy admirado por la forma en que enseñaba, y porque Jesús le dijo más adelante, tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas.
A pesar de su riqueza, a pesar de ser fariseo, a pesar de ser parte de la aristocracia, una familia distinguida, a pesar de ser un gobernante, un líder, Jesús aún así le dijo, tú, siendo una persona profundamente religiosa, necesitas nacer de nuevo. ¡Wow! O sea, le estaba trayendo a él revelación de una verdad desconocida por el hombre. Entonces, antes de que Jesús describiese lo que significaba nacer de nuevo, lo cual vamos a hacer la próxima semana, en la segunda parte de esta serie, voy a hablarles de la naturaleza del nuevo nacimiento. Pero lo primero que Jesús tocó antes de describir la naturaleza del nuevo nacimiento fue uno de los temas más importantes en la Biblia y en el universo. Es el tema del reino de Dios. O sea que en esta primera parte vamos a hablar acerca de la entrada al reino. Y para esto vamos a volver a repasar lo que Jesús dijo en Juan 3, los versículos 3 y el versículo 5. Jesús, nuevamente en Juan 3, versículo 5, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, y nacer de nuevo significa nacer de lo alto, significa nacer de arriba. Eso lo vimos la semana pasada, cuando estábamos hablando acerca de doble ciudadanía. A menos que tú nazcas de nuevo, o sea, de arriba o de lo alto, no puedes ver el reino de Dios. Y Jesús le contestó en el versículo 5, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Entonces, cuando Jesús habla con Nicodemo sobre este asunto desconocido que era el nuevo nacimiento, lo primero que Jesús menciona fue el reino de Dios. Entonces, Él no habla del nuevo nacimiento separado del reino de Dios. Todo lo contrario, hay una conexión entre el nuevo nacimiento y el reino. Y cuando habla acerca del reino, utiliza dos verbos. Repiten conmigo, ver, entrar. El reino puede ser visto, uno puede entrar en el reino, y vamos a explicar todo esto porque, de acuerdo con Jesús, el tema del reino es central, es importantísimo. Ahora, el primer mensaje que Jesús predicó fue el del reino de Dios. No solamente él, cuando Juan el Bautista, precursor de Jesús, empezó su ministerio, él comenzó a llamar a la gente al arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Fue el mismo mensaje que predicó también Jesús. En Mateo capítulo 4, en el versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, le estaba llamando a la gente al arrepentimiento. El término griego metanoia, traducido a arrepentimiento, significa un cambio de mentalidad, una nueva actitud. Es decir, él estaba hablando acerca de un nuevo régimen. Algo nuevo va a empezar en la tierra. Dios está dando al hombre una nueva oportunidad para un nuevo inicio. No la desaprovechen. Es central, porque tiene que ver con algo relacionado con la eternidad. Tiene que ver con el reino de los cielos. Entonces Jesús mencionó el reino. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Solamente ustedes han prendido su televisión, su televisor ayer o en los días pasados para ver noticias, o han leído el periódico, o han navegado en internet, han visto en las redes sociales. ¿Está la gente posteando o hablando acerca del reino de Dios? ¿Los reporteros están hablando acerca del reino de Dios? ¿En las noticias se está hablando acerca del reino de Dios? No, están hablando de sus propias ambiciones personales, egoístas, lo que la gente está haciendo, abusando de su posición de autoridad, posición, privilegio, poder y todo eso. Están siguiendo su propia agenda egoísta. O sea, nadie está hablando del reino de Dios. O sea, no es un tema popular, porque para los hombres el asunto del reino de Dios es algo completamente desconocido. Pero para Jesús era central. Tan central era que Jesús dijo que busquemos el reino primeramente, el reino de Dios y su justicia. Entonces, él comienza a hablar acerca de algo que era sumamente importante, así no fuese considerado por los hombres. Los hombres normales no están pensando en esto. Estamos hablando acerca de que existen dos mundos o ámbitos. Está el ámbito invisible y está el ámbito visible. Todo lo que es parte del mundo visible, físico, natural, tangible, es conocido por el hombre. El hombre lo ha estudiado, la fauna, la flora, la geografía. El hombre se mete y explora esto, explora aquello. Y bueno, eso se ha hecho evidente al hombre, es conocido por el hombre. Sin embargo, el mundo físico, natural o tangible es finito, imperfecto y también es limitado. Pero aparte de ese mundo visible, conocido, existe un mundo invisible. Es una esfera mucho mayor, es un ámbito mucho más amplio en el cual existe un reino secreto. De ese reino Jesús le estaba hablando a Nicodemo.
un reino secreto desconocido por el hombre. Y este mundo invisible es infinito, es perfecto, es ilimitado, porque Dios es todo ello y mucho más. Entonces, Él está acá nuevamente tocando el tema del reino, del cual predicó apenas empezó su ministerio. Es más, el ministerio de Jesús abre o empieza y cierra con el tema del reino. Él habló del reino en su primer mensaje. Durante todo su ministerio, por 3 años y medio, siguió hablando acerca del reino de Dios, y la Biblia dice que después de que murió y resucitó antes de ascender, la Biblia dice que Él se quedó 40 días en la tierra enseñándoles a sus discípulos sobre qué tema creen. Sobre el reino de Dios. Les habló acerca del reino de Dios. O sea que para Jesús el tema del reino es central. Es importantísimo el reino de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es el reino del cual Jesús habló. Ese es el reino que Jesús vino a traer. Y por si acaso nos rodea un mundo infinito, invisible, el cual es espiritual. Nosotros somos finitos, ese reino es infinito. Nosotros somos mortales, en ese reino hay inmortalidad. Nosotros estamos llenos de imperfecciones, en ese reino hay perfección. Nosotros estamos llenos de imposibilidades, ese reino está lleno de posibilidades. Ahora, vamos a remitirnos al inicio de todo. O sea, Dios como creador, cuando creó este universo, y en esa época existía solamente en el universo un solo reino, era el reino de Dios conocido como reino de luz. Y en el universo existía solamente una voluntad, la buena, agradable, perfecta y comprobable voluntad de Dios. Pero luego ocurrió lo impensable. A veces nos escandalizamos, nos horrorizamos, ¿no? Como en este ministerio cristiano pasó esto, o como en una iglesia hubo división. Bueno, quiero decirles que Jesús tuvo un Judas que lo traicionó. O sea, hubo ahí un problema, una división, 11-1, ¿ok? Se rompió la cadena, ¿ok? Pero vamos a ir un poquito antes. Estamos hablando acerca de miles de años atrás, donde un querubín, que Dios creó un ángel especial, que tenía que ver con la música, ungido, protector, que dirigía a los ángeles en alabanza y adoración a Dios. Él quiso ser Dios. Él quiso la gloria. Su nombre, Luzbel, Lucero, Lucifer. Y la Biblia dice que él concibió maldad en su corazón. La maldad, la soberbia es maldad. Y ese momento causó una ruptura, una brecha. Y hubo ahora en el universo 2 reinos. Una separación, un cisma. Y ahora, aparte del reino de Dios, está otro reino que es el reino de tinieblas, el reino de oscuridad. Y ahora en el universo se establece una segunda voluntad contraria, antagónica y opuesta. La mala, desagradable e imperfecta voluntad del diablo, la cual no les deseo que experimenten, ni la comprueben. ¿Ok? El diablo es malo, malo, malo. Dios es bueno, bueno, bueno. ¿Ok? Entonces, vemos que cuando Adán, el primer hombre, peca, es como si él hubiese entregado en bandeja de plata a Satanás el planeta. Voy a decirlo de esta forma: cuando Dios empezó el proyecto Tierra, Dios colocó a Adán como el hombre, como el administrador. La Biblia dice que los cielos son los cielos del Señor y Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115, versículo 16. Tomó pues Dios al hombre que había creado y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Adán tenía la autoridad sobre la tierra. Entonces, cuando Adán, el Señor de la tierra, porque la Biblia dice, cuando el Señor los creó, dijo que los hizo a su imagen y semejanza y les dijo, señoree. Entonces, Adán era Señor. Entonces, cuando el Señor, que tenía autoridad sobre la tierra, peca y dobla su rodilla delante de Satanás y comete una alta traición en contra de Dios, entonces la tierra es traspasada de la jurisdicción de Dios, del reino de Dios, a la jurisdicción o a la administración de las tinieblas. Fue a esa clase de mundo al cual Jesús vino como el Verbo cuando descendió. A un mundo que estaba en el reino de tinieblas y a una humanidad donde cada individuo también era parte de ese reino y estaban bajo el dominio de Satanás. Fue a esa clase de mundo que Jesús vino a traer la buena nueva, la buena noticia o el evangelio del reino. Entonces Jesús vino con una buena noticia porque el hombre podía ser rescatado, el hombre podía ser sacado de ese reino. Ahora, no me malinterpreten, porque hay un día en el futuro
en el cual Jesús viene por segunda vez, ¿ok? En el cual la Biblia dice que Él va a tomar control del planeta. Todos los reinos de este mundo vienen a ser de Cristo. La Biblia dice, viene la gran expulsión porque Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios van a ser sacados de la tierra, van a ser confinados en un abismo por 1000 años y luego viene cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia. Y todo aquel que hace lo malo van a ser lanzados a la gran sopa, el lago que arde con fuego y azufre. Todos los que hacen maldad van a terminar allá. O sea, eso va a ocurrir. A veces uno se pregunta, ¿dónde va a terminar en este mundo? ¿Va de mal en peor? Bueno, va a terminar bajo el control de Jesucristo, un reinado maravilloso. Eso va a ser tremendo. Bueno, pero el problema actual en este tiempo, que es la era de la iglesia, es que cada individuo que entra en este mundo, a través del nacimiento del vientre de su madre, termina formando parte del reino de Satanás. Y quiero decir algo que es chocante y que muchos ignoran. Yo lo ignoraba. Todos aquellos que forman parte del reino del diablo están engañados, porque ese reino es el reino del padre de mentira. Todos los que forman parte de ese reino están ciegos, porque la Biblia dice que el Dios de ese siglo, con D minúscula, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y también todos los que forman parte de este reino no tienen ninguna herencia, han sido desheredados, porque no son hijos de Dios, son esclavos del diablo. Y su fin es el infierno, su futuro es el infierno. Ahora, vamos a seguir viendo cómo Jesús hablaba de estas cosas. En Lucas, el capítulo 13, en el versículo 3, porque cuando Jesús habló acerca del Evangelio del Reino, Él llevaba a la gente al arrepentimiento. Lucas 13:3, hablando acerca de una cuestión, dijo, no, más bien les digo que también todos ustedes perecerán de igual modo si no se arrepienten. Una pregunta, ¿la gente en el mundo está hablando acerca de arrepentimiento? No, están hablando acerca de pecar más. Ok, pero es el infierno a lo que Jesús se refería cuando hablaba de que iban a perecer. No estaba hablando acá de morirse enfermo. No, estaba hablando acerca del destino de su espíritu y de su alma. Ahora, ese mismo Jesús que empezó su ministerio hablando acerca del reino de Dios, que fue precedido por Juan el Bautista, que habló del mismo tema, y que se mantuvo hablando del tema durante todo su ministerio y también por 40 días a sus discípulos después de haber resucitado antes de ascender al cielo. Este Jesús, el Hijo del Hombre ahora, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, que estaba sentado a la diestra del Padre en su gloria, un día, décadas después, se le aparece a un perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso. ¿Y saben de qué cosa le habla? Hechos capítulo 26, versículo 18. Él le dice, yo te envío a los gentiles. La humanidad está dividida en dos grupos, judíos y gentiles. La mayoría eran los gentiles. Ellos, los judíos, tenían un pacto con Dios, estaban protegidos. Pero los gentiles estaban sumidos en las más densas y profundas tinieblas espirituales. Y Jesús le dice a ellos, yo te envío a los gentiles. ¿Para qué? Para que abras sus ojos. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en el reino de tinieblas estaban ciegos. Para que se conviertan, y acá está hablando de la conversión, el arrepentimiento, la conversión, ¿se conviertan de qué? De las tinieblas a la luz. No está diciendo no tienen focos, hay que comprar reflectores, no. Está hablando acerca de pasar de un reino, el reino de tinieblas, al reino de luz. Y que pasen también de la potestad, de la autoridad, del control, del dominio, de la jurisdicción, del reino y de la influencia de las tinieblas o de Satanás a Dios. O sea, estábamos hablando de todos los que están en el reino del diablo, dijimos, están engañados, están ciegos. Y es más, hay una cosa más. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué? Perdón de pecados. Ahí viene el arrepentimiento con el perdón. ¿Y qué más? Herencia entre los santificados. O sea, los que están en el reino del diablo no son hijos, son esclavos. No son escogidos ni perdonados. ¿Okay? Son esclavos y no tienen ninguna herencia, son desheredados. Entonces, lo mismo se lo está diciendo a él. Ahora, uno de los aspectos centrales del Evangelio, el Evangelio del Reino, es el nuevo nacimiento, que le da al hombre un nuevo inicio al entrar en el reino de Dios. Jesús siguió hablando acerca de esto. Cuando hablamos acerca de un nacimiento, no pensamos en un bebé, en un niñito. Y miren lo que Jesús dijo, Mateo 18:3, y dijo, en verdad les digo, porque él estaba hablando pura verdad, porque estaba lleno de gracia y de verdad. En verdad les digo que si no se convierten,
Miren los condicionales. O sea, si no se arrepienten, perecerán. Si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, si no te conviertes y te haces como niño, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús está hablando de entrar en el reino. Algo interesantísimo es que parte del Sermón del Monte, Jesús dijo que si vuestra justicia, si su justicia no es mayor que la justicia de los escribas y los fariseos, incluido Nicodemo, no entrarán en el reino de Dios. ¿Cómo es eso de si su justicia no es mayor? Porque su justicia estaba basada en méritos personales. Más bien Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, el reino de Dios viene con justicia, porque en el reino de Dios Jesús fue a la cruz, murió por ti y por mí, para justificarnos gratuitamente por su sangre, por la fe en Él. Entonces, Él está hablando acerca de entrar en el reino. Bien, entonces Él está hablando acá acerca de hacernos como niños, o sea, está hablando de un nacimiento. Entonces es posible en Cristo entrar en el reino invisible de Dios, aunque vivamos en un mundo invisible. Y la puerta de entrada es el nuevo nacimiento. La semana pasada, cuando hablábamos de doble ciudadanía, estábamos diciendo que nacer de nuevo es nacer de arriba, nacer de lo alto, eso es nacer de Dios. Y en ese nacimiento espiritual, nosotros nos convertimos inmediatamente en ciudadanos del cielo, que es parte del reino o el dominio de Dios. Entonces, nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de lo alto o nacer de Dios implica ser trasladados de un reino a otro reino espiritual. En Colosenses, el capítulo 1, el apóstol Pablo la captó. Captó lo que Jesús le dijo en ese encuentro y en su ministerio él enfatizó el reino de Dios. Colosenses 1:13 dice, hablando acerca de lo que Dios hizo a favor nuestro en Cristo, el cual nos ha librado de la potestad o de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces estamos hablando acá de un cambio de reino, un cambio de familia. O sea, entrar en el reino de Dios significa ser rescatado del otro reino, que es el reino de tinieblas. Es un cambio de reino debido a un cambio de señorío, del señorío del diablo al señorío de Cristo. Por eso el corazón del evangelio es la confesión del señorío de Cristo, es la sumisión a Jesús. Es en realidad un traslado. Entonces cuando Jesús habló acerca del reino de Dios, él mencionó, como dije, el ver, el entrar. Y Jesús le dice a Nicodemo de frente, o sea, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, porque el ojo natural no puede ver el reino de Dios porque es invisible. Y puesto que la caída del hombre dejó al hombre espiritualmente ciego, entonces el hombre tiene que nacer de nuevo. El hombre quedó muerto espiritualmente. Y el problema que Jesús señala es un problema interior de la persona, es un problema espiritual. Y si la persona no está espiritualmente viva, sus ojos no pueden ver el reino de Dios, tampoco pueden entender las cosas espirituales. Porque la gente espiritualmente muerta no puede ver, no puede oír las cosas del Espíritu. Son para ellos locura. Las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente. Si una persona tiene su espíritu muerto y no tiene el Espíritu Santo, no puede ver el reino ni las cosas espirituales. Es más, Jesús habló con sus discípulos, 3 años y medio estuvo con ellos, todos los días les hablaba. Y después de resucitar, se les apareció y la Biblia dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ya habían nacido de nuevo, ya podían ver, podían entender, ahora habían entrado en el reino de Dios, eran parte en el espíritu del reino de Dios, ahora sí podían entender. Entonces Jesús le estaba diciendo todo este tipo de cosas a una persona que era sumamente religiosa, cuya condición espiritual no le permitía ver el reino de Dios. ¿Y cuántos saben que el pecador no puede ver, no puede oír, no puede recibir, no puede percibir ni entender las cosas espirituales a menos que nazca de nuevo? La Biblia dice que para ellos son locura. Entonces, el que nace de nuevo entra en el reino y es capaz de ver o percibir el reino y las realidades del reino. Y el reino de Dios está basado en una realidad espiritual invisible, pero es capaz de producir efectos visibles y físicos. Porque hay un concepto muy importante, ese concepto de que lo invisible gobierna lo visible. Si tú no me crees, agarra un clavito, te invito a que lo metas a ese enchufe. Ahí hay 220 voltios, ¿ok? Tú determinas la intensidad de corriente que va a circular a través tuyo, según tu impedancia orgánica. Pero yo lo hice cuando tenía 5 añitos de edad. Travieso, ¿no? Entonces metimos el clavito al enchufe y por eso, desde mi adolescencia y juventud, tenía African look.
O sea, tenía rulos ionizados, ¿no? Pero sí, un ejemplo de que lo invisible gobierna lo visible. Le voy a tomar un ejemplo del mundo natural, físico y tangible. Es el asunto de los átomos. ¿Han visto alguna vez un átomo? ¿Alguien le ha podido tomar una foto con una cámara hiper, ultra, archi microscópica que maneja nanos o no sé cuántos milinanos o no sé cuántos? Estamos hablando de medidas muy chiquitas. O sea, nadie le ha tomado la foto a un átomo. Los átomos existen, son reales. O sea, la materia luce como materia. Se ve como materia, pero está conformada por átomos. Y, por ejemplo, este atril está hecho de metal. Y ustedes ven metal, está bien pintadito, tiene forma, todo. Pero la verdad es que hay una realidad invisible detrás de esta materia visible que es atómica. Y la ciencia atómica nos dice que todas las cosas mantienen su sustancia y subsistencia debido a que los átomos están aglutinados, o sea, están pegados unos con otros. Porque si los átomos se separasen, ya fuiste, ya explotas. Tú y yo explotamos, o sea, nuestros órganos, nuestras glándulas, nuestros huesos, la carne, pues explotamos. Todo este universo puede explotar. Es más, los científicos nos dicen, la ciencia atómica nos dice que cada átomo es una partícula de luz, una partícula luminosa. Estamos hablando acerca de cosas invisibles que gobiernan las visibles. Estamos hablando acerca de luz, de energía que gobierna las cosas visibles. Y con la fórmula E igual mc al cuadrado, Albert Einstein, él descubrió que la materia es energía. O sea, poder en forma pura y capaz de poder hacer estallar este universo. Entonces, estamos viendo que lo invisible gobierna lo visible, inclusive en el mundo físico. Ahora, en el mundo natural, eso es cierto, pero en el mundo espiritual es mucho más cierto, porque nacer de nuevo es experimentar un cambio tan radical y poderoso que Jesús lo describió como un renacimiento o como una recreación, dándole al hombre un nuevo inicio. Y este cambio ocurre cuando nosotros creemos en lo que Jesús hizo por nosotros, viene a nuestro corazón, lo recibimos y podemos ahora entrar en el reino, podemos entender el reino. En ese momento nuestro pasado es perdonado. El Espíritu Santo nos equipa para nuestro futuro. En ese momento nos sometemos a la voluntad de Dios, porque el reino de Dios es el lugar o ámbito donde la voluntad de Dios se hace. Entonces, en ese momento empezamos a ser ciudadanos del cielo, ciudadanos del reino de Dios, y en ese momento entramos en la vida eterna. Ahora, el reino de Dios, entonces, es un lugar al cual podemos entrar. Y esto es tan urgente, porque hay millones de personas que están pensando en cualquier otra cosa, están tan distraídos que no están pensando ni en el reino de Dios, ni en la forma de entrar en el reino de Dios, que es el nuevo nacimiento. Y a veces la iglesia ha errado. Comenzamos a predicar diciéndole a la gente, ya pues deja el adulterio, deja la fornicación, deja de coquearte, deja la marihuana, deja el alcohol, deja el cigarrillo. Y cuando en realidad lo que ellos necesitan no es un cambio de conducta, lo que ellos necesitan es un cambio de naturaleza. Y si no cambia el corazón, porque hay gente religiosa que tiene una buena conducta, tienen un buen estilo de vida, moral y todo eso, pero por dentro están separados de Dios, tienen una condición espiritual corrupta y están en el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Son parte del reino de las tinieblas y se van a perder, a menos que nazcan de nuevo. Entonces estamos hablando de la necesidad de nacer de nuevo. Y si nosotros no predicamos el nuevo nacimiento y no hablamos acerca de esto, y les hablamos acerca de cambiar su conducta o su apariencia externa, entonces vamos a cometer un grave error. Pero es cierto, incontables millones están colocando su confianza en ritos, ceremonias, sus actos de bondad, en obras buenas, sacramentos, religión, méritos personales o cosas externas para ser salvos. Pero si no nacen de nuevo, seguirán siendo parte del reino del diablo y se van a perder eternamente. Por eso es solo a través del nuevo nacimiento que uno entra en una relación correcta con Dios. Es tan importante prestarle atención a nuestra eternidad, a nuestro destino eterno, y no pensar superficialmente que todo está bien. O sea, no tomes la actitud de, no, yo no puedo ser engañado, nadie me puede engañar. ¿Ah, sí? Pregúntales a aquellos. Hay millones de personas que son parte de sectas, que tienen doctrinas muy malas, y son parte de religiones
que los están llevando al infierno. Si nos equivocamos en esto, nos equivocamos para siempre. Al lugar del no retorno, al lugar sin retorno. Y por eso es urgente que nosotros como iglesia hablemos a las personas. Uno tiene que asegurarse si ha nacido de nuevo y si tiene comunión con Dios. Por eso, cuando una persona ora con nosotros, recibe a Cristo, levanta la mano diciendo yo recibí a Cristo, tenemos un grupo de personas, el equipo de conectores, y les preguntan de tal manera que nos aseguremos que la persona realmente ha nacido de nuevo. Y vamos a ver la historia tal como ocurrió. En Génesis capítulo 3, en el escenario original de la tentación y del pecado y de la caída, la Biblia dice que Dios expulsó al hombre y la mujer del huerto. Esa expulsión del huerto es un tipo o figura de ser desterrados del reino de Dios. Es más, la tierra en ese momento ya había pasado bajo la jurisdicción del reino de tinieblas. Jesús en su ministerio, que siempre habló acerca del reino de los cielos, soltó una parábola, la parábola de un rey que invitó a un montón de personas, vengan, estoy haciendo un banquete, vengan, los convidados del rey. Y un montón de gente comenzó a excusarse. No, estoy muy ocupado, tengo que trabajar, tengo que arar mi campo, tengo que arreglar esto, tengo que atender a mis animalitos o mi familia. Comenzaron a excusarse, muchos no querían ir. Y luego este rey extendió la invitación a los cojos, a los pobres, a los ciegos, a los paralíticos. O sea, y la invitación estaba allí, pero muchos no fueron. Ahora, póngase a pensar la actitud de algunas personas. O sea, yo estudié en un colegio religioso. Yo nunca había escuchado acerca del nuevo nacimiento. Cuando escuché sobre el nuevo nacimiento la primera vez en toda mi vida, yo tenía 20 años de edad. Y la primera vez que escuché acerca del nuevo nacimiento, nací de nuevo. Por la misericordia de Dios. Pero hace algunos meses se murió un compañero de promoción del colegio. Hace 40 años acabé el colegio. Sigo joven, qué bueno. Se murió y todos ahí en el WhatsApp de la promoción. Así que el flaco está en el cielo vacilándose, ja. Yo decía, Dios mío, o sea, cuán profunda es su ceguera espiritual. No saben que están en el camino del error. El padre de mentira ha hecho un buen trabajo con ellos. Entonces, imagínense, tú vives en una tierra en la cual hay gente que está predicando, están hablando acerca de Jesús. La palabra que Jesús habló es la que nos va a juzgar. Y ellos no han querido tener ninguna relación con el Dios del cielo que envió a su Hijo a morir por ellos en la cruz. No quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de la palabra de Dios. Están viviendo en pecado, viven en fornicación, viven en esto, siguiendo sus malos o malvados deseos. Y cuando comienzan a hablar acerca de su muerte, presuntuosamente dicen que van a ir al cielo de manera automática. Ah, sí, qué fresco, ¿no? O sea, tú no tienes ninguna relación con esa persona. ¿Y tú cómo piensas que te vas a meter en su casa, en su reino, en su familia, en su castillo, en su cielo y pasar tiempo con él cuando toda la vida le has dado la espalda? Esa es la realidad de la mayor parte de personas en este mundo. Y nosotros necesitamos ser sensibles con respecto a este asunto. Bueno, el Evangelio del Reino es la buena noticia de que a través del nuevo nacimiento podemos entrar en él y podemos ver y disfrutar las realidades y bendiciones del mismo por causa de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Quieres tener un nuevo inicio? Entonces, ora conmigo, toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, gracias. Padre de misericordia, Dios de toda consolación. Te damos gracias, Señor. Gracias por abrir las puertas del reino a nosotros. Gracias porque Jesús mismo, tú eres la puerta, el camino, la verdad y la vida. Gracias por el nuevo nacimiento. Y tú nos llamas al arrepentimiento. Tú nos llamas a convertirnos de corazón a ti. Tú nos llamas para que formemos parte de tu reino, de tu familia, para que podamos disfrutar de esa herencia en tu amor. Si estás aquí esta tarde y aún no has recibido a Cristo, aún no te has arrepentido de corazón de tus pecados, te doy la oportunidad. Repite conmigo esta oración. Dios del cielo, gracias por enviar a Jesús para que muera por mí. Jesús, perdona mis pecados. Me someto a ti. Sé mi Señor. Hazme una nueva persona. Gracias por tu resurrección para mi justificación. Recibo tu perdón y el regalo de la vida eterna por la fe en ti, en tu nombre. Amén.